Pues muchas gracias por venir, a pesar de la inclemencia de estos rigores veraniegos, y también le damos las gracias a esta Santa Casa por recibirnos una vez más y permitirnos celebrar un acto de cultura muy en la línea de lo que es el Ateneo, ¿no? Y muy en la línea de lo que es la editorial nuestra, Simática, que es una editorial que funciona no en línea profesional de comercio, sino profesional técnica. Somos psicólogos, tenemos consulta, hacemos clínica. Y el trabajo editorial es una ampliación del trabajo clínico que siempre por su propia naturaleza llega a poca gente. Entonces el poder difundir con libros y últimamente también con docencia online, pues estamos llegando a mucha gente en España e incluso en Latinoamérica, donde empezamos a tener imprentas y empezamos a poder dar cursos y bueno, los cursos se dan desde aquí, pero hay alumnos latinoamericanos. Dentro del contexto de trabajo de la editorial, tratamos de tener un enfoque integrativo, integrador. Hay muchas líneas de trabajo clínico interesantes, aunque trabajemos cada uno en su clínica con su propia escuela. Yo trabajo más desde el psicoanálisis, otros tienen sus propios enfoques. Sin embargo, a la hora de publicar tenemos que tener una mentalidad abierta y publicar lo que resulte útil en la comunidad, sí, como dicen en Argentina, y lo que resulte útil para el gran público. Con lo cual publicamos libros sobre la teoría del apego, sobre psicoanálisis clásico, enfoques distintos de la clínica. Ayer hemos tenido una presentación de un libro inspirado en el garabato de Winnicott. O sea, hay una cantidad de intereses que nos mueven y nos hacen trabajar. Y estamos muy contentos y muy satisfechos con la adquisición en Simática de una gran figura de la clínica, que es el doctor Javier Castillo. ¿Por qué? Porque siendo psicólogo ha hecho un recorrido y ha ido conociendo distintos aspectos de la clínica actual, y le permite hacer una integración. El libro, que se llama Una perspectiva integrativa de la psicología analítica, es verdaderamente un enfoque integrativo donde maneja con gran soltura y gran capacidad de integración conceptos muy variados dentro de la clínica actual. Yo tengo poco más que decir, podría seguir hablando bastante, pero lo interesante es que oigamos al autor. Y antes le vamos a dar la palabra al doctor Antonio García de la Hoz, que es otro gran terapeuta, otro gran analista y profesor catedrático en España, que ha tenido la gentileza de hacer el prólogo y además conoce a fondo al autor y la obra. Le damos la palabra. Muchas gracias. No sé si oye esto. No. Sí, espera. Aquí esto. Ya. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al autor del libro y a mí. No se oye, ¿no? ¿No se oye? Ahora sí. Por esta invitación. Todavía la cátedra no ha sido para mí. Ha pasado con lo de catedrático, simplemente profesor titular de la Universidad de Salamanca. Es cierto que el psicoanálisis en las universidades no es una disciplina que esté especialmente reconocida. Yo creo que soy de las pocas personas que tienen una asignatura que se llama así, psicoanálisis, en los medios académicos. Los profesores de psicoanálisis en la universidad nos reunimos durante un tiempo a hacer congresos un poco para hacer un espíritu de cuerpo por la cierta marginación que teníamos en los ámbitos académicos. Hicimos unos cuantos congresos durante 3, 4, 5 congresos durante 7 años y luego también decayó la cosa. Y es cierto que éramos bastantes, lo que pasa es que siempre estamos bajo asignaturas eufemísticas, psicología dinámica, test proyectivos o cosas así. La palabra psicoanálisis como que queda un poco rechinada en la universidad. En Salamanca
como es una ciudad de provincias, pues no ha habido ningún problema. Yo tengo una asignatura que se llama psicoanálisis, otra que se llama psicoterapia, y gracias a estos movimientos académicos pues entablé conocimientos de 3 o 4 años con Javier, por medio de amigos comunes, que está aquí, que no te reconocía. Y a partir de ese momento pues hemos iniciado unas cuantas actividades en común que nos han resultado muy beneficiosas a ambos. Hemos invitado a nuestro instituto, hemos hecho algún tipo de presentación, de conferencias, en fin, hemos establecido una relación bastante interesante desde el punto de vista personal y desde luego profesional. Cuando nos conocimos un poquito más y me contó un poco su trayectoria, pues yo he sido más bien siempre un psicólogo que me he metido por el lado de la psicología social, por los grupos y luego por el psicoanálisis más bien de la línea freudiana, sin ortodoxia, sin fundamentalismo, ¿no? Y esto me gustó mucho también de Javier, que Javier pues tenía una orientación fundamentalmente junguiana, y a mí eso me intrigaba, porque Jung, siempre hemos leído las biografías de Jung, las biografías de Freud, y siempre está un poco como la historia pasada como de la polémica entre los dos, ¿no? Claro, que leemos biografías freudianas y ponen mal a Jung, leemos biografías junguianas y ponen peor a Freud, ¿no? Más o menos, o sea, bueno, algunas. Yo he leído algunas que, bueno, a Jung le ponen un poquito, pero bueno, en cualquier caso siempre me intrigaba que ver un poco cómo podría ser un psicoanalista junguiano, ¿no? Y la verdad es que Javier me gustó mucho por una visión integrativa, es justamente lo que aparece en el libro, que no es una persona que tenga una... Yo siempre tenía la idea de que el junguismo estaba un poco como tenido una especie de revestimiento místico, mítico, que me sonaba un poco rechinado. Y la verdad es que con Javier hemos tenido siempre unos contactos que no ha sido para nada esa historia, ¿no? Hay un documento que a mí me gusta mucho entre la línea freudiana y la línea junguiana, que me gusta mucho citar, que son las cartas, ¿no? Las cartas que se cruzaron entre los, que probablemente muchos de vosotros tú ya creo que las conocen bastante a fondo, ¿no? Porque estas son las cartas que escribieron, que se entrecruzaron. Es la única epistolografía que tiene las cartas de Freud por un lado y la contestación de Jung por otro, porque la mayor parte de las epístolas de Freud son solamente las cartas de Freud, ¿no? No se ve un poco la contestación del interlocutor. Y esa correspondencia a mí me impresionó mucho, porque se ve un poco cómo ha sido toda la evolución de la relación desde el principio, el punto álgido, y luego el final, el alegamiento final, ¿no? Y la verdad es que quizás esa marca de entrada, pues, y esa separación de entrada ha hecho que las escuelas junguiana y freudiana pues hayan sido cada una por su lado. Cuando yo leí el libro de Javier, pues me gustó mucho precisamente la cantidad de citas de muchos psicoanalistas de muchas orientaciones que están, ¿no? De ahí el título, Psicología Integrativa, que probablemente es lo que ahora está más en boga, ¿no? Que estamos en una época quizás que los fundamentalismos escolásticos pues están un poco fuera de juego, ¿no? Yo, que tengo sobre todo la experiencia académica, pues veo que una de las cosas que proporciona la universidad en cuanto al psicoanálisis es que no puedes andar con excesivo apego a ciertas líneas, porque los estudiantes están queriendo saber un poco como de todo, ¿no? Y entonces pues que no puedes decir siempre Freud, siempre Jung, siempre Lacan, siempre Winnicott, siempre así, es que te da una visión más genérica, ¿no? Y esto te hace un poco estar un poco más abierto a todas las líneas de psicoanálisis. A mí el libro de Javier me ha gustado mucho. Hay algunos, si cuando leáis el prólogo veréis que también hay algún punto crítico, ¿no? Hay algunos capítulos que no me han resultado demasiado atrayentes, como por ejemplo el tercero, que te lo puse, pero bueno, todo este estudio de la conciencia. Pero sobre todo me ha gustado mucho algo que es muy tradicional en la historia del psicoanálisis, que es analizar los propios sueños, ¿no? Y aquí tenéis sueños del propio autor en el libro, que bueno, que probablemente los analiza hasta donde quiere, no nos quiere dar su visión hasta donde él quiere dárnosla, pero bueno, que por lo menos se expone, ¿no? Esta es una de las cosas que muchos profesionales de psicoanálisis ocultan o lo hacen de una manera un poquito más soterrada, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy honrado que plantee confirmaciones de sus teorías a partir de sus propios sueños, ¿no?
quisiera simplemente decir pocas palabras, porque hay un capítulo que sí que me parece logrado, que a mí me ha servido mucho para estudiar el junguismo, la evolución de la escuela junguiana, que es un poco como que los que no estamos metidos en esa línea pues no tenemos mucha información sobre ello, y me ha parecido un buen recorrido sobre cuáles son todas las variantes de la escuela, que como en todas las líneas pues hay siempre ortodoxias, heterodoxias, siempre hay, bueno, pues en la historia de Desiguales está llena de luchas, está llena de líneas, está llena de narcisismo, de que cada uno dice sus cosas, ¿no? Y bueno, pues el resumen de lo que yo quisiera decir es que entre Javier y yo tenemos algunos aspectos comunes, ¿no? Que no estamos cerrados a ningún tipo de visión psicoanalítica que venga de fuera, incluso tenemos proyectos comunes ahora, ¿no? Está contando conmigo con una suerte de máster académico que vamos a hacer con la Universidad de Oviedo para la parte del psicoanálisis. Bueno, pues estamos en plena ebullición de colaboración, ¿no? Quizá por eso me ha invitado para que prologue el libro y para que diga sus palabras. Y bueno, pues yo le dejo la palabra a él, que es el autor y que es más que diga unas cosas interesantes. Muchas gracias. Sí. Ahora, se escucha bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, ya se os ha agradecido por parte de los dos personas los dos compañeros que han empezado a presentar el libro que he escrito, día de 40 grados aquí en Madrid, día de piscina, o si no de ducha continua, o de atascos saliendo hacia la costa levantina, de donde venimos algunos de nosotros, o sea que el que estéis aquí, desde luego, es algo para mí digno de agradecer. Quisiera agradecer a Manuel, a Gladys, a la editorial Simática, que hayan publicado el libro. Yo cuando descubrí en la editorial y empecé a ver los textos que publicaba Simática, verdaderamente me sorprendí. La calidad, los temas, el cuidado de las obras, y bueno, me puse en contacto con Manuel y enseguida pues llegamos a un entendimiento del cual creo que pueden surgir frutos muy interesantes y colaboraciones que van a seguir. Mi amigo Antonio García de la Hoz, ya lo conocéis mucho, uno de los iniciadores, se puede decir, del psicoanálisis aquí en el Estado español, psicoanálisis de orientación freudiana, pero de los pioneros. El Instituto Quipú de Psicoterapia Psicoanalítica es uno de los institutos pioneros. Y además, daros cuenta que este año me pidieron que yo diera el discurso inaugural de las clases que dan ellos todos los años en Quipú. Además, es un instituto que colabora con varias universidades. Y daros cuenta que el auditorio era básicamente de gente que está en formación freudiana. Y sin embargo, había una receptividad total y absoluta. Y luego un diálogo interesantísimo. Con lo cual, yo creo que es muy importante empezar a darse cuenta de esto, que bueno, claro, lógicamente cada cual tiene sus filiaciones o sus identidades o se escoda hacia un lado o para otro, pero bueno, yo creo que estamos en un momento de apertura, que no quiere decir un momento de eclecticismo donde uno mezcla un poquito de aquí, un poquito de aquí, porque yo recuerdo que hace años estuve analizando a un psicólogo, se decía humanista, y decía, yo es que hago grupos integrativos. Los grupos integrativos consistían en grupos de fines de semana, de bioenergética, meditación, un poco de interpretación psicoanalítica y de ejercicios gestálticos, y eso era integrativo. No, para mí lo integrativo, hablar de lo integrativo es hablar de modelos complejos, modelos no lineales, pero hablar de modelos, no es hacer esa especie de mezcla, y lógicamente partir de una situación de apertura de mente importante, bien. Yo voy a ser muy escueto, porque luego creo que puede ser mucho más interesante la tertulia que podamos tener. Deciros que es verdad que el libro fue inspirado en un principio, la idea, por un psicoanalista relacional, uno de los padres del constructivismo dialéctico dentro del psicoanálisis, Hoffman, que continuamente está trabajando con pares. Uno podría decir los pares de opuestos, algo muy genuino de la obra de Jung. De hecho, hay muchos puntos de contacto con el denominado psicoanálisis contemporáneo. Pero es verdad que la lectura estimuló porque de alguna manera, como vosotros sabéis, si no os lo digo, Jung habla de lo que se denomina, o lo que vino a llamar la función trascendente, que a veces es algo que ha sido
utilizado un concepto que ha sido utilizado de forma distinta, pero en definitiva, con ese concepto Jung que quería dar cuenta de la posibilidad de que a partir de ser capaz de mantener la tensión de los contrarios, que se activaran ciertos elementos psíquicos y que emergiera el símbolo, es la resistencia en un momento interna y la posibilidad de la activación de la psique. Es verdad que la resistencia a algo que os voy a decir dentro de mí no es que automáticamente diera pie a un símbolo que produjera una síntesis de trabajo, pero sí que ha sido algo que ha inspirado muchos de los trabajos con mis pacientes, de las cosas que he escrito. Porque en un principio, prácticamente todos mis libros han sido escritos en base a la necesidad de poder llegar a un acuerdo conmigo mismo. Y este libro parte de exactamente de lo mismo. Estaba acabando la segunda formación junguiana que estaba haciendo en Zúrich mismo y estaba a punto de presentar una tesis doctoral y tuve una serie de sueños. Uno de ellos es el que he utilizado en una parte del libro. Un sueño donde de alguna manera yo estoy en la casa de mi madre, muchos animales, ocurre, en la casa de muchas diosas, y tengo una serpiente, hay una serpiente ahí, pero está atada como si fuera un perro, atada a una cama. Bueno, deciros también que yo empecé justamente mis estudios en el Instituto Confrance, en Zúrich, estimulado por otro sueño, donde yo cazaba una serpiente que se quedaba luego en mi casa a vivir conmigo. A mí la serpiente no me gusta, ni me produce ningún tipo de sentimiento, salvo la precaución determinada. Pues en mi tierra hay serpientes, pues en los arrozales, en los campos. En la época que estuve por la Amazonía venezolana, pues había serpientes de un calibre mayor, pero vamos, si viajas, muchos de vosotros lo habéis hecho a Marrakech o a Marruecos, pues es plan turístico, en la famosa plaza te pone la serpientita, que le tienes que dar un beso porque a partir de ahí pues, va a florear la creatividad y todas las cosas que te dicen. Pero vamos, que salvo ese tipo de experiencias muy concretas, mi contacto con las serpientes, y emergían continuamente en los sueños. El primer sueño fue un estímulo para estudiar, apareció una serpiente, hubo una serie de amplificaciones, pero no voy a explicaros, sería hacer demasiado pesado, demasiado largo mi intervención. Pero, de alguna manera, aparece, cuando yo estoy acabando los estudios, la serpiente atada. Más algo que utilicé como símbolo en mi tesis en Zúrich. Entonces, de alguna manera solamente me venía a la cabeza una imagen de Nicolás Flamel de la serpiente crucificada. Algo que tenía que ver con contener, con mantener, con retener. Sin embargo, las serpientes no son perros, por lo tanto no se les puede poner un collar. Pero automáticamente activaba esa dualidad que ha ido acompañando, que prácticamente acompaña a todas mis obras. Que es, por un lado, una buena parte de espontaneidad de lo que dicen mis sueños, lo que aprendo con mis pacientes, escuchando y viendo el material que surge de forma espontáneamente de los sueños, sin que haya nada planificado, sin que haya nada organizado, esperando que el inconsciente se convierta en una guía. Pero también es verdad que, de alguna manera, me apasiona el estudio de ciertas teorías que me permiten trabajar con ciertos pacientes que vienen a la consulta y dicen que no les interesa hablarme de sus sueños, que les parece una chorrada. O que en un momento determinado adopta una serie de posiciones concretas, como es competir conmigo, cuestionar cualquier tipo de interpretación, y de alguna manera dando poco pie a que yo trabaje desde una óptica donde simplemente escuche el material. A lo mejor yo puedo estar tentado a analizar eso como una defensa, pero resulta que a lo mejor ciertos cuadros narcisistas tienen una base tan endeble que el análisis de esa transferencia competitiva a veces produce lo que los psicoanalistas relacionales llamarían una retraumatización. Y por lo tanto a lo mejor tengo que mantener una posición, como diría Kohut, de dejarme utilizar, de ocupar ese lugar del otro self o otro sí mismo, que acompaña durante un tiempo y simplemente es capaz de mantener la transferencia especular con la mirada. Entonces, daros cuenta que paradoja, un montón de teorías, un montón de historias, la tensión de los contrarios, esa tensión es la que de alguna manera me conlleva a desarrollar este pequeño trabajo en pares. Primero, ya os lo he introducido, esa espontaneidad del trabajo, y luego ciertos pacientes donde yo hablo de diagnóstico diferencial, donde hablo de estrategia terapéutica, y ciertos pacientes donde, dependiendo del momento que estén, trabajo de una forma o trabajo de otra.
Es verdad que la dualidad la llevo a muchos otros aspectos. Por ejemplo, retomo la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Vosotros sabéis que Freud hizo la separación entre lo que era la vía de Porre, la vía de Lavare, cuando habla de la psicoterapia como algo más del bronce, ligado a la sugestión, y el psicoanálisis como el oro, el analítico, la diferencia entre pintar y la escultura que saca el alma de lo que hay dentro. De alguna manera, lógicamente, luego eso ha sido ritualizado. Daros cuenta que los señores de la Asociación Psicoanalítica Internacional creo aún mantienen que un psicoanálisis son unas 4 sesiones a la semana con diván. Pero claro, igual fue mi sorpresa que un viaje que hice a Londres, una junguiana, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, una entrevista que tuve con ella, lo primero que me preguntó es que cuántas sesiones tenía con mis pacientes. Me pareció alucinante, en el sentido de cómo se importan rituales. Depende, yo recuerdo que se quedó hasta chafada y dice, depende de las necesidades que tengan los pacientes, depende. Entonces, claro, pero yo sí que creo que es interesante retomar la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis, aunque sea una diferencia puramente formal. Yo estoy casi mucho más del lado de la psicoterapia, en el sentido que, por ejemplo, mi formación junguiana ha sido muy ortodoxa, mi segunda formación junguiana muy ortodoxa en la escuela de Bonfrance. Ahí están por los discípulos directos, lo que han sido pacientes discípulos directos de Bonfrance, ahí trabajan imaginación activa, análisis de los sueños, de una óptica muy ortodoxa. Entonces, y muy rica, para mí, muy rica. Pero de alguna manera, desde esa óptica, el psicoanalista es un hermeneuta que ayuda a destilar el papel de los símbolos, a que el sujeto entienda qué se está constelando en su inconsciente, pero ahí de trabajar lo que se tendría que ver con la transferencia personal, el análisis, o incluso ciertos conceptos junguianos que pueden ser utilizados luego en la transferencia y contratransferencia, como el concepto de complejo. El concepto de complejo, que por otro lado, si ampliamos el concepto de complejo, si lo ampliamos, de alguna manera, pues perfectamente se puede relacionar con muchos otros conceptos, porque el complejo activa una transferencia y una contratransferencia. Y a veces puede haber contactos con las diadas relacionales, relacionales objetales que plantea Kemper, o los modos de estar de Esther, los modelos operativos internos de la teoría del apego, que no dejan de ser esquemas, las formas, los procesos, los esquemas organizacionales inconscientes, por ejemplo, de Stolorov, hasta lo que plantea la psicología cognitiva analítica, habla de los roles. ¿Cómo habla de los roles? Lo tenía apuntado, pero no lo recuerdo. Roles también hace una referencia a lo relacional en ese sentido. Que por otro lado, me sorprendió, que sea un pequeño paréntesis, trabajando a Ryle, que es un psicólogo que ha conjugado aspectos psicodinámicos y aspectos cognitivos, ha creado una teoría que se llama cognitivo-analítica para trabajar en psicoterapia breve, como de alguna manera, fue una sorpresa para mí, habla del concepto está hablando de la etología y dice, como planteaba Jung, que esto está muy acercado a lo que planteaba Jung, y luego sigue describiendo y dice, y el concepto que decía Jung de self es un concepto bastante, hay que introducir una serie de aspectos sociales también y tal, pero muy acertado. Y luego acaba diciendo, las intervenciones sintéticos o prospectivas de Jung también son muy interesantes, un psicólogo cognitivo. Es verdaderamente interesante. Bien, por lo tanto, están esa dualidad, y luego en la dualidad de psicoanálisis, la posición de hermeneuta, del que interpreta, pero luego hay muchos desarrollos clínicos que eso no es factible. Claro, si uno se nutre exclusivamente de pacientes con una cierta estructura, además que les interesa la obra de Jung, que están muy motivados, que quieren saber de sus sueños, entonces cojonudo, uno selecciona pacientes si puede y estupendo, pero luego te encuentras a personas, ejemplos como os decía, persona que viene y, oye, cuéntame tu sueño, a mí eso no me interesa, me parece una estupidez, yo quiero que me resuelvas esto. Bueno, vamos a ver, pero quizá puede ser tal. Tienes que manejarte con otras cosas, también, tienes que manejarte con otras cosas, en un principio. Hay veces que uno se está manejando, yo recuerdo que estuve trabajando con un paciente esquizofrénico paranoico, muy medicado, con una baja, resulta que prácticamente no se podía nombrar nada, o nada que, mejor dicho, él no podía relacionar nada con cualquier intervención, con lo que fuera junguiano, porque para él Jung estaba relacionado con los nazis y entonces
joder, a ver si tú también, porque él tenía un delirio paranoico que perseguía a todo el mundo que era de derechas y que entraban en su casa y tal. Y durante un cierto tiempo solamente fue posible trabajar el elemento relacional, hasta que poco a poco esos objetos persecutorios utilizados la tecnología kleiniana pudieron ser analizadas. Pero es verdad que fue un sueño el que me dio la pauta, un sueño. Lo que él me contaba los sueños, pero por supuesto yo no entraba con los psicóticos, me cuido bastante de cómo trabajo los sueños. Pero llega un cierto momento, después de un tiempo de elaboración largo, de contención primero, me dice que se había visto en una escuela en Valencia, allí sentado con los niños, y yo le pido asociaciones acerca de la escuela porque me pareció interesante. Y me dice, bueno, es un lugar muy democrático, donde la gente puede vivir una cierta agresividad sin que eso se convierta en destructividad. Ese fue el inicio de empezar a poder elaborar todo lo que tenía que ver con esos objetos persecutores, utilizando la terminología kleiniana, y fue el sueño. Con lo cual es verdad que se produce, pero daros cuenta que manteniéndonos en un lado solamente sería necesario una cierta selección. Otro par que para mí ha sido importante es el concepto de escuelas junguianas versus depende del paciente. Yo creo que empieza a ser obsoleto el tema de yo soy de una escuela, yo soy de otra. Es verdad que ciertas formas de entender el discurso junguiano cierran sus oídos a cualquier tipo de aportación de otro tipo de modelo, o incluso hay ciertos analistas junguianos que pretendidamente hacen una integración, pero uno, por mucho que los lee, luego ve que han cambiado cierta terminología y utilizan, pues en vez de utilizar el término pues objeto interno, pues hablan de ánima o hablan de animus, pero prácticamente es pero técnicas muy interesantes como la imaginación activa están totalmente desplazadas y se ha perdido esa idea creativa de lo inconsciente que desde otras líneas del psicoanálisis aparece continuamente. Aparte que ciertos términos, un término nuclear, un término arquetípico, tiene puntos de contacto con muchas otras orientaciones. Los mecanismos innatos de Spitz, las preconcepciones de Bion, las fantasías inconscientes de Klein, a lo mejor, eso vosotros me podéis decir lo real en Lacan, aunque de alguna manera ahí se podría patinar un poco porque hay diversas visiones de lo que es lo real en Lacan. Pero hay realmente puntos de contacto. Pero yo creo que esa situación, claro, la última definición que hace Samuel, cuando habla de fundamentalistas, habla de psicoanalistas, los que han perdido ya la esencia junguiana y mantienen la escuela clásica y mantienen la escuela evolutiva, claro. Pero ¿qué entienden por fundamentalistas? Los que leen Jung como la Biblia. Posible. Pero a mí una señora que me dice, en este caso la entrevista que tuve, que tengo que tener, que para que sea psicoanálisis tiene que haber 4 sesiones y se trabaja con diván y uno tiene que ser en la escuela específica que está avalada por la internacional de turno y tiene que ser con sus obispos, o sea, sus didactas. ¿Eso qué es? Eso es fundamentalismo. Eso sí que es fundamentalismo. Es igual que luego lo adornen con teorías psicoanalíticas y tal, y estén eso es fundamentalismo. Y bueno, podría ampliar muchísimas, como lo que es esa esencia junguiana y todas las aportaciones post-freudianas. Es algo que se mantiene necesario. Me parece que el psicoanálisis contemporáneo es necesario trabajar y estar continuamente con el psicoanálisis contemporáneo, desde todos los modelos. Yo me puedo entender con gente como los compañeros lacanianos ahí que pueden estar tan aparentemente lejos y sin embargo hay muchos puntos de contacto. Últimamente Jorge y yo he comentado cosas de ciertos símbolos teológicos inclusive, de alguna manera pues bueno, de otras orientaciones mucho más, todo el trabajo de los relacionales. Pues Jung fue quizá uno de los primeros psicólogos relacionales, la interacción de esas dos personas que de alguna manera transforma a los dos, y ahí podíamos seguir tirando, aunque de alguna forma es verdad que hay una esencia junguiana que yo creo que es importante seguir manteniendo, porque es en definitiva la esencia de la creatividad de lo inconsciente. No solamente el elemento repetitivo o lo inconcluso o el prototipo que se repite, llámese esquema relacional, sino es
la posibilidad de la creatividad de lo inconsciente. Y yo quisiera acabar, antes de empezar la tertulia, con algo que tiene que ver también con el eros, que me parece muy importante en cualquier tipo de psicoterapia. El eros, la relación con el eros. Volviendo a las serpientes, a partir de los sueños estos que tuvimos, empecé a investigar en mi tierra, en Valencia. Muchos de vosotros conoceréis a un escritor fantástico, se llama Blasco Ibáñez. Cañas y Barro, Entre Naranjos, La Barraca. Pues justamente, creo que es en el prólogo de La Barraca, habla de la historia de la serpiente Sancha. Me parece muy interesante. Además hay un lugar en Saler que es tiene una plaza dedicada a la serpiente Sancha. Hay un mural de una casa que ahora no se puede entrar, depende de la Generalitat Valenciana. Pero me pareció muy curioso encontrarme con Blasco, con la historia es que, bueno, había un pastorcillo en la dehesa del Saler, un pastorcillo, que todas las mañanas iba, cuando estaba con su ganado, iba a una parte específica de la dehesa y tocaba la flauta. Y aparecía una serpiente, una culebrita de las tantas que hay por Valencia, y esa culebrita pues estaba encantada. Él le alimentaba, le daba leche, pues estaba jugando con él, y así continuamente, claro, en los pueblos de todo el contorno, además lugares que en una época tenían pues, ciertos preceptos muy tradicionales, incluso ya pensaban que era casi el demonio, claro, es el juego con la serpiente, la relación amistosa. Claro, pero el joven se fue haciendo mayor, se tuvo que ir a servir, se fue a las guerras de Italia, ni más ni menos la guerra de Italia, que eran guerras que tenían que ver con fronteras, con poder, y se fue allí. ¿Sí? Por lo tanto, no se supo más de la culebrita ni del pastorcillo. Pero claro, el pastorcillo acabaron la guerra y volvió. Volvió a la dehesa del Saler y bueno, quiso ir a ver a su amiga Sancha. Por supuesto, quiso ir a ver a su amiga Sancha. Y entonces, bueno, llegó allí, se fue, de las primeras cosas que hizo, y de golpe, de repente, de un matorral se vio a salir a Sancha. Claro, Sancha se había hecho tremenda. Claro. Y de alguna manera, tal fue la alegría de Sancha que le dio un abrazo tan fuerte. ¿Sabéis qué pasó? Que lo mató. Y ahí se acaba el cuento de la serpiente Sancha. Y me pareció interesante porque hay una parte también dedicada a la importancia del eros, la importancia del eros en relación a lo inconsciente, cómo de alguna manera, mientras ese eros puede relacionarse con lo inconsciente, con ese elemento instintivo básico de lo inconsciente, pueden establecerse puentes. Cuando uno ya durante mucho tiempo, quizá un poco la propia vida te lleva a tener que ir a ganarte cosas, a tener tu propio espacio territorial, a verte implicado en temas de poder y otro tipo de elementos, como la relación con el eros se pierde y cómo de alguna manera los complejos se hinchan, se hacen tan grandes que en un momento determinado, cuando volvemos a relacionarnos con ellos, nos pueden devorar. Bueno, yo creo que me voy a quedar aquí y así tenemos posibilidades de tener una pequeña charla. Gracias.